Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial gramatical, donde veremos la frase que quedó pendiente en el video pasado, correspondiente a la voz pasiva en tiempo condicional. Antes de continuar con la traducción palabra por palabra de la tercera frase, hagamos la conversión de voz activa a voz pasiva. En la lección 36 vimos que la conversión de voz activa a voz pasiva se hace en 3 pasos. La frase en voz activa que vamos a transformar es la siguiente: los médicos tratarían al paciente. El primer paso consiste en el intercambio de posiciones del objeto y el sujeto, del elemento que hace la acción con el elemento que recibe la acción. Siguiendo con la misma nomenclatura de colores que hemos manejado en todos los videos, el action recipient u objeto se encuentra escrito con café o marrón. Y con el reordenamiento que ven en pantalla, cumplimos con el primer paso. El segundo paso consiste en reemplazar el verbo conjugado con la estructura verbal correspondiente a la voz pasiva. El verbo conjugado de la frase es tratarían y lo reemplazaríamos con el condicional del verbo ser, sería, y el participio tratado. Y para el tercer y último paso tenemos 2 opciones. O bien podemos colocar la preposición por antes del sujeto, o podemos eliminar el sujeto si este es genérico. Para los ejemplos de este tutorial funciona mejor la segunda opción, porque normalmente son los médicos quienes llevan a cabo el tratamiento de pacientes. Entonces podría decirse que el sujeto de la voz activa es redundante. Como lo vimos en la lección 36, existen 2 versiones básicas de la voz pasiva. El paciente sería tratado y la segunda versión se trataría al paciente. En esta segunda versión desaparece la conjugación en condicional del verbo ser, sería, y el participio se reemplazaría con una conjugación en tiempo condicional antecedida por el pronombre se. Ya teniendo listo el ordenamiento básico de la voz pasiva, pasemos a traducir una versión más compleja y con más palabras basada en este ordenamiento. Esta tercera oración consta de 2 partes. La segunda parte corresponde al segundo renglón en español y comienza con el conector sí. A pesar de que la frase completa es interrogativa, en inglés solamente la primera parte va a llevar estructura interrogativa, porque la oración como tal solamente está pidiendo una respuesta con respecto al por qué el paciente sería tratado eficientemente. Y la oración no está pidiendo ninguna aclaración ni respuesta con respecto a la preocupación de los familiares de la segunda parte. El verbo conjugado de la primera parte se encuentra en tiempo condicional. Esto implica que la quinta regla no afecta la traducción en inglés de esta primera parte. Recordemos que la quinta regla solamente afecta a los verbos ser, estar y haber en presente y pasado. Sin la quinta regla de por medio, mantendremos el uso del auxiliar. Según la estructura interrogativa de la parte superior de la pantalla, el primer elemento a traducir sería la cláusula interrogativa, que corresponde en español a la palabra ¿por qué?
Esto implica que la pregunta que estamos traduciendo es una pregunta abierta que pide ser contestada con información y que no quedaría satisfactoriamente contestada con un simple sí o un simple no. Y el equivalente en inglés a la cláusula interrogativa se pronuncia why. El segundo elemento a traducir sería el auxiliar, que para tiempo condicional en inglés es would. Según la estructura interrogativa guía, el siguiente elemento a traducir sería el sujeto. Fíjense que el sujeto de esta voz pasiva, tanto en la estructura gramatical como en la frase original en español, se encuentra escrito en color café, porque originalmente era el objeto o action recipient de la voz activa. Y el sujeto está compuesto por las palabras señaladas con el corchete fucsia. El sustantivo principal es la palabra paciente. Las otras palabras nos permiten saber de qué tipo de paciente estamos hablando. Otro detalle es que en inglés no hay necesidad de traducir la preposición tachada con la X fucsia. Y el equivalente del sujeto en inglés se pronunciaría the depression patient. Después de traducir el sujeto, vendría el verbo conjugado. El verbo conjugado de esta primera parte es trataría, antecedido por el pronombre se. Pero recordemos que en inglés la voz pasiva tiene una construcción gramatical diferente, una conjugación del verbo ser más un participio. Chuliemos en español y de forma anticipada la construcción gramatical con el pronombre se y enfoquémonos en las combinaciones de ser conjugado con un participio. Veamos el presente, pasado y condicional de este tipo de combinaciones. El paciente es, fue y sería tratado. Con esto comprobamos que los participios no son los verbos conjugados. El verbo conjugado, tanto en inglés como en español, es el verbo ser. Y como en la traducción en inglés ya hemos usado un auxiliar, en inglés este verbo iría en infinitivo sin to, be. Como ustedes ya lo saben, todas las palabras pendientes después de traducir el verbo son complementos. Para terminar con la traducción de la primera parte, solamente quedan pendientes dos palabras: el participio y un adverbio. Normalmente el participio es el primer complemento, pero tenemos un caso de adverbio con posición especial. Y como lo vimos en la lección 27, el participio le cederá al adverbio el primer puesto. Y estos dos complementos en inglés se pronunciarían efficiently treated. Ya que tenemos traducidas todas las palabras de la primera parte de la oración, prosigamos con la segunda parte. El único verbo conjugado de esta segunda parte es preocupasen. Probablemente algunos de ustedes tendrán problema para identificar el tiempo gramatical de esta conjugación. Recordemos una regla muy sencilla que vimos por primera vez en la lección 30. En inglés, las oraciones en tiempo condicional van acompañadas por cláusulas if o even if en pasado. En español, esas cláusulas en pasado comienzan con los conectores si o aunque. Esta segunda parte de la oración pertenece a este caso,
porque recordemos que tanto en inglés como en español, la primera parte se encuentra en tiempo condicional. En español, la cláusula del sí también puede funcionar con la conjugación preocuparan. Cuidado con confundir esta conjugación especial del pasado con otra muy parecida, la del futuro, preocuparán. La única pequeña diferencia es que en futuro la conjugación tiene acento y tilde en la última sílaba. Y en la parte superior de la diapositiva tenemos la estructura guía para construir una afirmación en pasado. Otra aclaración gramatical que vale la pena hacer antes de empezar con la traducción tiene que ver con los dos pronombres se usados en la frase original de español. En la lección 36 vimos que estos pronombres se pueden traducir al inglés o como voz activa o como voz pasiva. Recordemos las diferencias de estos dos casos. Cuando estamos trabajando con sustantivos capaces de acciones voluntarias. En primer lugar, normalmente los pacientes no se automedican ni se tratan a sí mismos. Cualquier tratamiento necesita de la intervención de un tercero, por lo general un doctor o un médico. Por esta intervención de un tercero, la primera parte en inglés se traduce con estructura de voz pasiva. Por otro lado, cualquier persona puede preocuparse sin la ayuda o intervención de un tercero. Como el sujeto es capaz de ejecutar esta acción por sí mismo y sin ayuda, en inglés esta frase se traduce con estructura de voz activa. No se les olvide que en inglés no hay necesidad de traducir ninguno de los dos pronombres se. Muy bien, lo primero que vamos a traducir es el conector si, cuyo equivalente en inglés es if. Según la estructura afirmativa que vemos en la parte superior de la pantalla, el primer elemento a traducir sería el sujeto, capaz de acciones voluntarias. El sujeto original en español incluye el posesivo sus, subrayado con naranja en sus cuadros de colores. En varios tutoriales anteriores hemos hablado de la ambigüedad de este posesivo. Según el contexto de la primera parte, estamos hablando de un paciente, que puede ser una mujer o un hombre. Entonces, para la traducción en inglés tendríamos dos opciones. O usamos el posesivo femenino de la tercera persona del singular o el posesivo masculino de la tercera persona del singular. Her relatives, his relatives. Según la estructura gramatical guía, después de traducir el sujeto, vendría el verbo conjugado. Como lo dijimos anteriormente, este verbo está en pasado, y además de eso, su equivalente en inglés es regular. Eso significa que agregaremos al final del verbo la terminación ed. Y el equivalente del verbo en inglés se pronuncia cared. Después de traducir el verbo, solamente quedan pendientes los complementos. About her emotional problems. About his emotional problems. Voy a hacer dos aclaraciones con respecto a la traducción de este complemento. Las preposiciones cambian. En español usamos por y en inglés usamos about. Vuelve y aparece el posesivo sus.
y la interpretación del contexto va a ser la misma que usamos para traducir el sujeto de esta segunda parte. Finalmente, la pronunciación en inglés de la frase completa sería la siguiente. Why would the depression patient be efficiently treated if her relatives cared about her emotional problems? Y así hemos llegado al final de otra lección gramatical. El próximo tutorial ya se encuentra disponible en mi canal de YouTube. Gracias por su atención y los espero en el próximo video.